Ya chicos, bienvenidos entonces a este día jueves 14 de mayo. Esta es la última clase de materia que va a entrar en el temario de la I2 del 30 de mayo. Quedan como 15 días más, así que eso es bueno. Les recordamos que la próxima semana la Facultad de Matemática para sus actividades, en el caso nuestro del 11-13, solamente nos, lo que se elimina, porque no se recupera, es la clase del día martes. No teníamos agendada ayudantía, no teníamos agendado laboratorio, por lo tanto solamente nos afecta con un módulo de clase de 80 minutos solamente. Así que siempre tuvieron disponibilidad ustedes casi la mayoría de la semana para estudio personal. ¿Ya? Eso. Como decía el profesor Aravena, vamos a hacer un breve resumen ya de lo que hemos visto hasta el momento con respecto a transformaciones. Y dice así. Entonces, un resumen. Funciones de variable aleatoria. Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, el primer caso. Supongamos que tenemos normales. Exacto. Normales. ¿Qué vimos nosotros? Por ejemplo, vimos que si x menos mu partido por sigma se convertía en una normal 0,1. 0,1. 0,1. La voy a cortar y la voy a poner aquí. Ahí. Es una implicancia. La otra implicancia que hay, Que la hacia normal abajo, 0,1 al cuadrado. es claro, es una normal 0,1 al cuadrado. Al cuadrado que distribuye gamma. Un medio, un medio. Un medio, también conocida como chi cuadrado. Uno. La otra es que, viene de la normal. Multiplicarla por una constante. Sí, ya, sí, la misma línea, sí, está bien, está bien, está bien. Entonces, esta misma, siguiendo la línea, si yo ahora la multiplico por una constante, distribuye gamma, un medio y la constante, siempre y cuando sea positiva. Y la otra que teníamos, a partir de la normal, Exacto. era, Si tomamos el logaritmo natural. no, exponencial. Exponencial, perdón. Después vemos. Es el logaritmo. Lo normal, voy a poner así mejor, lo normal de parámetros mu y sigma. Ahí están las distribuciones que nacen de la normal. ¿Ya? El segundo ejemplo que vamos a ver es de la log normal. Normal. De la log normal. Segundo ejemplo era que si ahora x es log normal lambda z, entonces el logaritmo natural de x distribuye normal lambda z. Y otra transformación que hay, Su cuadrado. la potencia, profesor, tiro más. O al tiro ya. X a la potencia Y la es potencia. log normal k lambda kz. Restringamos el k en los naturales por simplicidad. Para no tener problema. Entonces ahí tenemos transformaciones que nacen de la normal, transformaciones que nacen de la log normal. Eso era con respecto a transformaciones clásicas, ¿cierto? Lineal. Ahora hagamos algunas sumas, sumas conocidas. 3. Exacto. Pasamos por la Bernoulli. 3. Supongamos que tengo x1 hasta xn Bernoulli de parámetro P. La suma distribuye binomial NP. 4. Supongamos que tengo geométricas de parámetro P.
La suma distribuye... Catalina, exponencial de la normal. ¿Qué le pasó a la Cata? La exponencial de una normal es log normal. El logaritmo natural de una log normal es normal. Ese es el juego de palabras. Vimos. Sí. Es decir, claro, sí, pues es eso. El logaritmo natural de lo normal es normal y la exponencial de una normal es log normal. Si es suma de geométricas, es Binomial negativa. sí, binomial negativa. ¿Ah? Binomial negativa, pongámosle Bn mejor. Bn de parámetros n, P. Y Poisson. también hicimos algunas sumitas, por ejemplo, 5. Supongamos que x u y son independientes, gamma, digamos, alfa sub i, mu. La suma de los x sub i terminó siendo gamma, suma de los alfa sub i, mu. Importante que el parámetro se mantenga constante. Suma de Poissones. 6. Supongamos que tengo nuevamente independientes y son Poissones lambda sub i. Entonces la suma de los x sub i es Poisson. Y los lambda se suman. Y 7, supongamos que tengo normales, también independientes. Ahí vamos a ver qué es lo que es independientemente distribuida. I y D. Todavía no lo he escrito. No, yo Pero no he se escrito está... nada de aquí. Sí, pues, pero ya lo están preguntando, no sé cómo Ya, pero saben. espérese un poquito, po. ¿Ah? Todavía no hablamos nada de eso. ¿Ah? Yo aquí todavía no he Y escrito ahora el I y D. no he escrito el ID todavía aquí. ¿Ah? Spoiler, claro. ¿Ah? Asistió a la clase anterior entonces. Claro, al tiro empiezan con adelantando materia. Se me quedó pegada esta cosa, por eso, espérese. Que está con los monos de Sebastián acá. Están mirando con catalejo. Ahí sí. Entonces, en el caso este, nosotros mostramos Una que combinación lineal. a sub 0 más sumatoria de los a sub i x sub i también era normal a sub 0 sumatoria de los a sub i mu sub i sumatoria de los a sub i sigma cuadrado i y esto en raíz. Es un punto y coma lo que está ante Sí, la... sí, voy a ver con otro color, para que No es no, una I, no es una coma grande. voy a poner con naranjo ya. Ahí sí, ahí para que se note ya. Vale. Ups, que era otro color ese. Era este color ya. Ahí está. Y tenemos todo eso, po, ¿ah? Ese es como el resumen. Ah, y el teorema libre central que no lo vimos en delante. No, pero veámoslo. 8. Teorema central del Ahí límite. tenemos una X1, X2 y D. Y aquí viene, entonces, aquí viene, sean X1 hasta Xn, y D. Pueden ser, Independiente e idénticamente distribuida. claro, Todas provienen de la misma distribución. Por lo tanto, tienen la misma media, la misma varianza. ahí está, ¿ya? Eso es ID. ¿Qué dice el teorema? Que la suma aproximadamente es normal n N mu. mu, con otro color para que no se confundan con el punto y coma, y
raíz de n sigma x. O el promedio, El promedio, que es lo más clásico. que es aproximadamente normal, mu x, sigma x, partido por la raíz de n. Y ahí está el resumen de la última de 3 clases, yo creo. Ahora vamos a entrar en una otra arista. Ahí estamos. Entonces ahí está el resumen, ahí va a quedar disponible para que ustedes lo tengan. Y partimos hoy día con la clase profesor. Ya, vaya profesor. Básicamente, como hemos visto, muchas de las sumas hemos obtenido aplicando el procedimiento, G a la menos 1, etc. Pero hay un par de casos en donde nos interesan ciertas características. Por ejemplo, cuando estamos estudiando un comportamiento de un río, medimos varias veces el flujo, y si quiero hacer una caja que logre contenerlo, obviamente no me interesa el flujo promedio, me interesa el flujo máximo del río. Basta que cuando se levanten la cuarentena vayan al puente Pío IX y vean la caja que tiene para contener al río Mapocho. Y obviamente se ve un hilo abajo. Han de saber que cada 5, 7 o 10 años el río Mapocho supera con largueza esa caja que se construyó. Eso muestra que a veces nos interesa la distribución del máximo, o si estamos pensando en una represa, a lo mejor nos interesaría la distribución del mínimo de agua a objeto de poder hacer distribuciones apropiadas. Lo malo es que ya no podemos aplicar un G a la menos 1. Así que ahora lo que va a hacer el profesor Olea es básicamente... estabas escribiendo tú. Básicamente, sí, no, sigue a la siguiente. Vamos a encontrar la distribución para una colección de variables aleatorias I y D, es decir, todo con la misma distribución, misma esperanza, misma varianza, misma función F grande, F chica o pequeña, y vamos a encontrar a través de un método heurístico la distribución del mínimo, la distribución del máximo, y específicamente una vez que tenga la función distribución acumulada, su derivada nos permite encontrar la función de densidad. Veamos primeramente la distribución del máximo, que es más fácil, y después hacemos la distribución del mínimo, es más lógica el máximo inicialmente. Ya, pues entonces vamos a considerar x1 hasta xn y d, digamos, continua, con la misma densidad, con la misma acumulada. Y vamos a definir como I1 igual al mínimo entre ellas y I sub n igual al máximo entre ellas. Si son variables aleatorias, entonces el mínimo y el máximo también son variables aleatorias. Notemos que el mínimo depende de todas las variables, de las n variables aleatorias. Es un G, esto, ambas son un G de x1 hasta xn. ¿Ya? Ambas. Entonces Son, calcule la distribución acumulada del máximo, el ya. F grande. Vamos por ella. Entonces, cambiamos el color. Entonces, vamos por la F de IN en I, que es igual a la probabilidad de que I sub n sea menor o igual que I, que es igual a la probabilidad de que el máximo entre x1 y xn sea menor o igual que I. El evento que el más grande sea menor o igual que I es equivalente a que x1 sea menor o igual que I, x2 sea menor o igual que I. Bueno, en la práctica todos tienen que ser menor o igual que I. Joaquín pregunta, ¿a qué se refiere con que sea la distribución del mínimo y del máximo? Imagínate, Joaquín, que estamos tomando temperatura durante el día. ¿Qué es lo que te reporta en la noche, en las noticias? El mínimo y el máximo. Ahí tienes un ejemplo. Todos los días a ti te entregan el mínimo y el máximo de una variable aleatoria. La temperatura del día, los extremos. Ahí tienes un ejemplo clásico. Tú tienes la temperatura que se va moviendo durante el día, entonces el mínimo, al finalizar el día, te lo pueden registrar, y el máximo también. A eso se refiere, el mínimo y el máximo registrado. Velocidades de viento,
caudales de río, son Velocidad de algunos... contagio también se usa. ¿Cuánto? Velocidad de contagio. Ya, ¿Con está qué de moda. rapidez las personas contagian? Claro. Ya, siga, profesor. Entonces, por la Como son independencia, independientes, se puede transformar en la pitatoria de cada una. Y como tienen la misma distribución, es la misma f. es la misma f para todos. No, no estamos buscando el mínimo y el máximo, estamos buscando la distribución, el comportamiento del mínimo y el máximo. Por id. Y luego, La entonces, derivada la densidad del ¿Por máximo, ID qué es? idéntica distribución. Ah, Y id, lo dejamos por acá, ¿no? Ahí está. Y la otra que está aquí, ahí está. Y D. La primera I de independientes y la segunda I con el D es de idéntica distribución. Entonces, ¿qué nos queda? regla de la cadena. Regla de la cadena. Y tenemos la densidad. En el caso del el mínimo, el procedimiento es análogo. Vamos a Excepto que hay buscar que hacer un pequeño cambio pequeño conceptual. n. ¿Por qué? Porque tengo esto. Y lo que conviene es hacer esto. Que el mínimo sea menor que algo no No dice implica nada, nada con respecto al resto. pero que sea mayor, sí. Significa que todos tienen que ser mayor. Claro, entonces nos vamos a aprovechar de eso. Y se hace el mismo procedimiento previo. Y ese evento es análogo a que x1 sea mayor que y, x2 sea mayor que y. Bueno, en la práctica, todos tienen que ser mayores que y. Y por la independencia, esto es 1 menos la productoria. Por independencia. Y por idéntica distribución, esto es 1 menos la f de x en y por id. Luego, Por la lo tanto, la densidad derivada va a ser menos n por menos f de x. no es mu partido, es una pitatoria que va desde 1 hasta n. Oiga, Es mu- chuta, ahí sí que estamos mal. pitatoria de 1 hasta n. Ahí, me mataste con esa, ¿ah? Pucha, Sofía, me mataste, sacaste la del día esa, ya. Entonces, No, no es el axioma 3, es el principio de independencia nomás. independencia nomás. Mira, ojo, mira lo que acaba de pasar. El axioma 3 habla de eventos disjuntos. Y lo acabáis de meter con independencia. ¿Ah? ¿Ven que se mezclan los conceptos? Entonces, la densidad del mínimo termina siendo n menos 1 por i. Entonces, estas son las que vamos a guardar. Veamos una aplicación muy importante que es la distribución Weibull. Sí, que le hemos preguntado tantas veces que yo creo que ya tenemos que ir. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar, profesor, ya. ¿Ah? Ahí quedó. Así no la preguntábamos. Ahí está. Y además mostramos que cuando se lee una potencia, ¿qué pasa? Deja mover este acá. Me quedó muy acá. Ups. Ahí.
ese, y lo voy a pintar también, porque es importante. Ahí. Ahí está. Ahí está, importante. Ahí están las dos, ¿ya? La del máximo y la del mínimo. Ejemplo. Este es un ejemplo que hemos hecho mucho con el profesor Aravena. Lo preguntamos, lo preguntamos, lo preguntamos, cada vez que lo preguntemos de nuevo. ¿No es cierto, profesor? Vuelve a equivocar, ese es el problema. Sí, bueno, eso que avisamos y todo. Entonces, ejemplo. Ilustración. Una variable en la radiación solar tiene ese comportamiento. Sí, entonces, supongamos que tengo radiaciones solares, ahí están, y en un punto, entonces voy a hacer una especie de histograma. Las variables X y Y son variables aleatorias distintas. Si tú piensas, el peso de las personas distribuye, supongan, normal. Eso significa que cada persona tiene una distribución normal y cuando nosotros hacemos una observación de esa persona en particular. Esa es la idea. Son variables aleatorias distintas. Ya. Entonces, supongamos, profesor, que esa densidad que me quedó más o menos nomás, Sí, quedó media asimétrica, tenía que ser más asimétrica. no, sí quedó así, ahí ya la exageré un poquito. Ya. Ya, supongamos que esa densidad que acabamos de dibujar es una waveform. Una waveform. Entonces, como decía el profesor, radiación solar en un punto en particular durante el día. ¿Ya? Pregunta a Leili, ¿X o Y son variables distintas o son muestras? No, pues, sería, por ejemplo, la estatura tuya, la estatura de tu compañero, pero sin saber cuánto es el número. Es la variable, la característica de n individuos distintos, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos ahora, chicos, es que tenemos X1 hasta Xn, digamos, mediciones, digamos, y D, waveform, Tiene dos de parámetros. parámetros eta, beta. ¿Qué sabemos del formulario? Que la acumulada de la waveform es 1 menos exponencial, paréntesis, x dividido por eta elevado a beta con x mayor que 0, beta mayor que 0, eta mayor que 0. ¿Ya? Obviamente la fórmula está en el formulario. Valga la redundancia. Y 1 va a representar el mínimo entre ellas. Entonces, con lo que vimos recién, es que la acumulada de I1 era 1 menos, paréntesis, 1 menos la acumulada de X en I elevado a N, creo que estoy de acuerdo, esto es. Y esa era esa. Pues sí. Si reemplazo, ¿qué me va a quedar? 1 menos, paréntesis, paréntesis, 1 menos, ¿ah? 1 menos. 1 menos exponencial de menos X eta elevado a beta, Toda la n. todo a la n. ¿Qué va a pasar? Se va y me va a quedar 1 menos e elevado a menos, paréntesis, x eta a la beta por n. Lo Ahí que está y la aquí mitad de hemos la visto gente se nosotros equivoca. muchos alumnos que hacen esto. Inclusive n beta, beta la n, tienen muchas Horrible. variables. Es decir, usted Es no lo cosa haga. de aplicar potencia. Potencia. Algo al cuadrado es x por x. ¿Ya? Bueno, Lo y esto es típico. ustedes aquí rápidamente que se van a dar cuenta que esto es igual a 1 menos e de menos paréntesis x
partido por eta por n a la beta a la beta. Es decir, el mínimo de Weibull también es Weibull. El parámetro eta ahora es eta partido por n a la 1 beta, y el beta se mantiene. Un caso particular, que también hemos Un preguntado... poco, estás pidiendo que subas. ¿Dónde? ¿Por qué desapareció el i? Preguntan. Porque me debo haber equivocado, por eso. Exactamente. Todas las X se llaman i. Gracias, Fernanda. Profe, una pregunta. ¿Qué significa la acumulada del mínimo? Que sabe que se me cayó internet y... No, es decir, el mínimo es una área aleatoria. Por lo tanto, lo que acabamos de hacer es obtener la acumulada. Con la acumulada podríamos obtener la densidad, pero la gracia que lo que acabamos de hacer es que la acumulada tiene la misma forma que la acumulada de la Weibull, con otro parámetro. Entonces, lo que acabamos de descubrir es que el mínimo de Weibull es Weibull. Esa es como la cuña del ejercicio. Entonces, chac, 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 chac. Ahí está. Voy a agrandar un poco esta cosa. La pongo ahí. Ahí. Esa es la cuña, ¿ya? Que el mínimo de Weibull ¿me escucháis raco, no? Sí. Ah, ya, que había mucho silencio encontré yo. No, como está rayando, no quise interrumpir. Ah. El mínimo de Weibull es mínimo, es Weibull. Y una posibilidad es, ¿qué pasa si beta vale 1? Ya, vamos a ver, profesor. Dame un segundito, dejarlo aquí. Ya, entonces, mínimo de Weibull, Weibull. Caso particular. Una Weibull eta beta igual a 1 es lo mismo que una exponencial nu igual a 1 partido por eta. Eta, ¿ya? ¿Qué significa eso? Entonces, que si yo tengo x1 hasta xn y d exponenciales nu, entonces, que es lo mismo que una Weibull, 1 partido por nu beta, es 1, sería eso. Ahí está, el equivalente. Implica que el mínimo de ellas distribuye Weibull. Dijimos que era 1 partido por nu y el n a 1 partido por 1. Es decir, que es lo mismo que una exponencial de parámetros n por nu. Chac, chac. Todas estas propiedades uno las puede usar directamente. Ya no va a ser necesario volverla a demostrar en caso de una evaluación. Más aún que en las evaluaciones ustedes tendrán que escribir un resultado numérico. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la varianza del mínimo de una Weibull? Claro. Con beta igual 1. Entonces, son exponenciales y la varianza de una exponencial la conozco. En pautas históricas para encontrar, por ejemplo, la distribución conjunta entre el mínimo y el máximo. Y el máximo. Ahí está en pauta histórica, la van a poder ver. ¿Ya? También está en el formulario. Pero en pauta histórica van a encontrar la solución de eso. Ya, profesor, continuamos. Bueno, ahora vamos a dar un salto. Sucede que muchas de las cosas que hemos visto aplicando expresiones,
a veces se complican. Hay un camino que nos ayuda a encontrar, por ejemplo, el caso de sumas, y cuando ya no podemos, vamos a tener aproximaciones usando expansión de serie de Taylor, ¿ya? Como dice ahí, hemos visto cómo obtener una o más funciones de más variables aleatorias. Sabemos que combinaciones lineales normal, productos de log normales son log normales. Sin embargo, hay funciones que son muy difíciles de obtener, intratables. Y literalmente, como dice, hasta imposible. En general, necesitamos como mínimo saber el valor esperado, la varianza, o bien una aproximación de ello, por ejemplo, para poder usar el teorema central del límite. Así que particularmente nos interesa de sobremanera calcular los momentos de las variables aleatorias. Así que si ustedes recuerdan, el valor esperado de una variable aleatoria es simplemente la integral o la suma correspondiente por su función densidad. Ahora, si tengo una variable aleatoria que es función de otras variables aleatorias, un g a través de un g, simplemente si z es un g de x1, x2, xn, entonces el valor esperado de z, aplicamos la propiedad de g, es decir, es ya sea la sumatoria en el caso discreto o las integrales en el caso continuo de la función g por la respectiva función distribución o función de densidad conjunta. Nótese que en este caso particular, la función f es una función de distribución conjunta de n variables. Entonces tengo la función g por la función densidad de x1, x2, xn, con las respectivas derivadas e integral y derivadas. Hacer eso, como les decimos, a veces se nos complica enormemente, y vamos a ver que en el caso particular de variables aleatorias, recordemos el caso particular de la suma de normales, se facilita enormemente a través de esta propiedad que es la función generadora de momentos. Ya, pasemos a la siguiente slide y veamos la gran propiedad de la función generadora de momentos. Nótese que x1 y x2 son cualquier variable, no necesariamente con la misma distribución, pero en particular si son la misma se nos facilita más aún. Dice simplemente que la función generadora de la suma es igual al producto de las funciones generadoras individuales. Para eso necesito conocer simplemente eso. Tienen que ser variables aleatorias independientes como está marcado. Veamos un par de casos que ya vimos, como la Bernoulli, binomial, exponencial gamma, o bien el caso particular de normales, que es muy interesante. Ya, profesor, partamos entonces. Ejemplo 1. ¿Qué tenemos? Supongamos que tengo x1 hasta xn y de Bernoulli. Digamos Bernoulli P. ¿Qué sabemos de ella? Que la generadora de momento de la Bernoulli es igual a P e de t más 1 menos P para todo t pertenecientes a los reales. En este caso puntual, ¿ya? Lo que estamos diciendo nosotros es que si z es la suma de x u y, ¿ya? Simplemente la generadora de momento de z, que por definición es e t z, que al reemplazar z por la suma, me queda t de x1 por e de t x2 hasta t... No, Catalina, el elevado a n es de la binomial, por si acaso. Sí, tranquila, tranquila cada día, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como hay independencia, la independencia se transfiere a todo. Por ejemplo, si x se hizo independiente, el logaritmo de x con y al cuadrado también lo son. Y una implicancia de la independencia era que la esperanza del producto era el producto de la esperanza. Entonces, por independencia, lo que nos va a quedar va a ser esto. Eso. Esto Y es... como todos son iguales con la misma función general de momento. Claro, y en este caso puntual, bueno, esto es general todavía. Allá. Ahí vamos. Y en el caso del ejercicio,
que tenemos nosotros, ahora como son ID, entonces es la misma elevado a n. Por eso en este caso, la generadora momento de la suma de Bernoullies va a ser y esto que está aquí es la función generadora de momento de una binomial de parámetros NP. Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? Que la suma de Bernoullies es binomial NP. Listo. Entonces aquí hemos demostrado, a partir de generar momento, que suma de Bernoullies es binomial. Un segundo ejemplo que viene bien bonito podría ser el caso gamma, 2. Exponencial gamma. O gamma gamma. Hagamos gamma gamma, ¿no? Que sean gamma, pongámosle Alfa gamma, sui- gamma 1 nu, ¿ya? Que es igual a una exponencial. Suma exponenciales. Entonces, z igual a la suma. ¿Qué implica esto? Que la generadora de momento de z tiene que ser la generadora de momento de x elevado a n. Bueno, la generadora de momento de la exponencial es nu partido por nu menos t para t menor que nu. Y ahora está elevado a n. Y eso que acabo de poner aquí no es más que la función generadora de momento de una gama de parámetros n nu. Por lo tanto, la conclusión es la siguiente. Que la suma de exponenciales o gamitas es gamma n nu. Y la más importante, profesor, La suma de normales. exactamente, supongamos que tengo puras normales. Recordarán que cuando demostramos que X normal y normal independiente, la suma en 2 páginas con cambios de variable, logramos demostrar que también era normal. Ahora, usando la función general de momento, va a salir en un par de líneas. Hacemos esto, x sub y, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a ¿Cuál es quedar la función generadora de momento de una normal? Solita. ya. Entonces sabemos que de una normal cualquiera es sigma cuadrado. Para todo t, ¿ya? Eso es lo que sabemos. Entonces, aplicando las propiedades que vimos recién, la dz tiene que ser la productoria, ¿ya? La productoria, la esperanza, lo escribiré así primero, por definición. Claro. T por la sumatoria ponderada. A1, X1, A2, X2. XN. Exactamente, xn. Esto es por Independencia. dependencia. Y esto que está aquí es la generadora de momento de x1 en TA1. Y esto es la de xn en TA sub n. ¿Ya? Por lo tanto, reemplazo. Y va a ser E. La primera va a ser de mu
1 por t. A1. A1. Más Más un medio, el t T cuadrado, cuadrado. el A1 cuadrado, por sigma cuadrada 1. Por, todo igual, mu n por t por an más un medio, t cuadrado, an cuadrado, sigma cuadrado n. Que significa que me queda exponencial de t por la suma de igual a 1 hasta a sub n más un medio t cuadrado por la suma de 1 hasta n a su i cuadrado sigma cuadrado. Y esto que está aquí, es la función general de momento de una normal. de una normal, digamos, mu z sigma z, donde mu z va a ser la suma de los a sub i, mu sub i, y sigma cuadrado z va a ser la suma de los a sub i cuadrado, sigma cuadrado, i cuadrado. Entonces, aquí hemos demostrado que suma de normales es normales bajo independencia, lo cual también ocurre bajo dependencia, pero lo vamos a ver más ratito. ¿Ya, profesor? Ya. Sigamos. Veamos ahora combinaciones lineales. En general, a veces uno llega al límite que ya no puede ni tener función general de momento, ni expresiones, y lo único que necesita es una combinación lineal. Por ejemplo, algo muy conocido es el índice de desarrollo humano. Han de saber que el índice de desarrollo humano es una suma ponderada de la esperanza de vida, que tendrá alguna distribución, el nivel de estudio de la población, otra distribución, el ingreso, e inclusive en escala logarítmica, el ingreso per cápita. Y una combinación lineal de ellas permite construir el IDH. Una distribución será log normal, otra gamma, etcétera, o cualquier distribución. Ahora vamos a ver en general, cualquiera sea. Lo único que necesito es conocer los valores esperados y las varianzas de la X o de las Y, como se muestra aquí. Así que vamos a partir mostrando que el valor esperado de una combinación lineal de variables aleatorias es la combinación lineal de las esperanzas. Y después vamos a ver el caso de la covarianza, que permite generalizar o ver el caso particular de la varianza. Veamos, partamos con la esperanza. A usted le gusta hacer con distribución discreta, con sumatoria. Vamos a hacer un caso simple. Entonces, primero, este va a ser i, y este va a ser 2i. ¿Ya? Entonces, vamos por el caso i, vamos a hacer el caso discreto. Con n igual a 2 nomás. N igual a 2, por simplicidad. Entonces, profesor, lo que vamos a mostrar es que la esperanza de A0 más A1 X1 más A2 X2, esto que está aquí, sería mi G de X1 X2. ¿Cierto, profesor? Sí. El Z. Y según la definición que vimos anteriormente, va a ser la doble suma, porque son discretas. En la página anterior salía puras integrales, pero como es discreto, las integrales cambiamos por suma. Una suma va a estar con respecto a X1 y otra suma va a estar con respecto a X2. Ponemos la función. Y multiplicamos por la conjunta. ¿Ya? Multiplicamos por la conjunta. Bueno, eso van a ser tres sumas. Entonces la primera va a tener a A0 factor de la doble suma de la conjunta. ¿Cuánto vale eso, profesor? Justamente vale 1, porque es la definición de función distribución de probabilidades. La suma sobre todos los valores tiene que ser igual a 1. Perfecto, profesor. Luego A2 va a tener también doble suma. Convenientemente voy a sumar primero con respecto a X1. Así que el X1 lo voy a dejar intermedio. Y aquí va a estar con respecto a X2 la suma de la conjunta. ¿Y cuánto vale la suma de la conjunta, profesor, con respecto a X2? Cuando sumo con respecto a una variable, me queda la función distribución de probabilidades de la otra.
es decir, la probabilidad de X1. Entonces, análogamente, lo que va a pasar con la otra va a ser que va a quedar La espera. más Bueno, A2 por la suma, ahora convenientemente con respecto a X2 primero. Dejamos el X2, la suma ahora con respecto a X1 de la conjunta, que sería la, obviamente, marginal de X2. como tú bien dices, X2. Por lo tanto, si desarrollamos, esto queda igual a A0 más A1 por la esperanza de X1 más A2 por la esperanza de X2. Generalizando, Copia el pedacito de arriba. vamos para arriba y tenemos que la esperanza es un operador lineal. Él dice que hay una 2 que debe ser a 1. Vamos a cachar, pues, a ver, A2, sí, gracias. Aquí debe ser a 1. Me pasó lo mismo en el módulo anterior. Ahí sí, Ahí perfecto. está. Gracias. Están atentos. Están atentos, muy bien, muy bien. Vamos por 2. Este es un poquito más complejo, pero lo vamos a simplificar y después uno lo puede finalizar sin problema. Entonces, caso 2. Lo mismo, caso discreto. N igual a 2 y M igual a 1 por simplicidad. ¿Mm? Entonces vamos a sacar, profesor, la covarianza entre A0 más A1, X1 más A2, X2 versus B0 más B1 y 1. Chac, chac. Por definición, la covarianza es la esperanza del producto menos el producto de la esperanza. Así que primero vamos a poner la esperanza del producto. Multiplicamos A0 con B0, luego A0 con B1, luego A1 con B0, luego A1 con B1, luego A2 con B0, y por último A2 con B1. Menos la esperanza del producto. El producto va a ser menos el producto de la esperanza. Entonces voy a dejarlo así por mientras. Después voy a aplicar. Sí, después aplico nomás. Ahí. Entonces, si desarrollamos, la esperanza es un operador lineal. Así que aplicamos esperanza término-término y me queda la esperanza de la constante, que es la constante. Voy a poner un paréntesis, sí, profesor, para que quede todo clarito. Entonces, la primera parte va a ser A0 por B0 más A0 por B1, la esperanza de I1, más A1 B0, esperanza de X1, más A1 B1, esperanza del producto, más A2 B2 por la esperanza X2, no B0, disculpa, De 0, sí. de X2 y más A2 B1 por la esperanza de I1 y cierro el paréntesis rojo, Y ahora el menos, producto de la esperanza. y abro otro paréntesis. Entonces, aplico esperanza y saco el producto. Entonces va a quedar el A0 por B0, va a quedar más el A0 B1 por la esperanza de I1, más el A1 por B0 por la esperanza de X1, más el A1 por B1 por la esperanza de X1 por la esperanza de I1, más. Sí, en el anterior te falta un término. ¿En cuál, profesor, qué término El faltó? último. A2, está, arriba ya está errado, más arriba, sube.
A2, X2, B1 y 1. Justo antes del menos del primer montoncito. A2, Arriba está, pero aquí A2. no. Arriba falta, en la primera esperanza. El último término de la primera esperanza. Ese mismito. A2, B1, X2. No. Así, digamos, A2, B1, X2 y 1. Ah, faltó el X2. Eso. Eso es lo que faltaba. Y abajo también, obviamente. Esperanza X1 de X2 por I1. Ahí. Ahí está. Gracias, Sofía. Entonces, estamos, chuta, ya, A0 con B0, A0 con B1, A1 con B0, A1 con B1, y me queda A2 con B0 más A2 con B1 por la esperanza de X2 por la esperanza de Por I1. I1. Cerramos paréntesis y veamos qué cosas se pueden cancelar. Veamos, se va, 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 se va. ¿Sí? Así es. ¿Qué me queda entonces? Me estaría quedando entonces, profesor, No, solamente. Sevita, parece que no llega hoy día. Están preguntando por Sevita. No lo invoquen, no lo invoquen, porque va a llegar acá y llega. No. Ayer fue terrible, ayer me tocó hacer clase y no fue, era una tras otra. Luego llegaba al baño, después le dio hambre, después no sé qué, no, así que no lo invoquen a Cevita. Ya, Extrañamos a Evita. sí, No hace falta para el quiebre. para el quiebre, claro, para el break, ¿ah? Distensión. ¿Y qué es lo que es eso? Tranquilo, profesor. Sí. Ya. Y esto es simplemente A1 por B1 Por la por la covarianza. covarianza, más A2 por B2 No, por B1. por B1 por la covarianza. Entonces, generalizando, lo que tenemos es desigualdad. ¿Mm? Y el caso 3 es gratis. ¿Por qué? Recordemos que la covarianza entre X y X, que por definición sería la esperanza del producto, menos el producto de la esperanza, es igual a la varianza. Y obviamente la covarianza entre X e Y es igual a la covarianza entre Y y X, conmutatividad. Claro. Ya, claro, y además, claro, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ya? Tenemos esos dos resultados. Con eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos por la varianza, por ejemplo, de A0 más A1X1 más A2X2. Según el resultado anterior, es simplemente todos los cruces, es decir, Por va a la quedar covarianza entre uno y el A1, otro. va a quedar S más A1, A2
con x2 más a2 a1 x1 más a2 cuadrado covarianza de x2 cuadrado. Es decir, ¿qué te empieza a quedar? Te queda la suma, la doble suma, de igual a 1 hasta 2, de igual a 1 hasta 2, a sub i, a sub j, covarianza de x sub i, x sub j. Generalizando, La suma. que tenemos, agrego otra hojita más, me traigo esto para acá abajo, tenemos que la varianza de la gran suma va a ser la doble suma. XJ. Ahora, ¿qué pasaría si fuesen independientes? Son todas ceros, excepto La cuando son covarianza iguales. de I. Y esto es la varianza de los X y. Un caso que usualmente vamos a necesitar, chicos, es de suma y resta de variable aleatoria. Entonces, ejemplo, ¿cómo podemos ponerlo, profesor? Que X tiene una distribución y tienen covarianza o correlación. Entonces, supongamos, por ejemplo, para el caso gaussiano, eso lo vamos a hacer, ¿ya? Sí. Por ejemplo, supongamos, chicos, que tengo, no sé, pues, X tiene una distribución que puede ser, ojo, continua o discreta, y por ende va a tener su esperanza y su varianza. Lo mismo con Y, que podría ser continua o podría ser discreta, y supongamos que están definidos sus momentos y también tenemos eso. Y además agreguemos que son dependientes, así le agregamos un grado de complejidad, le agregamos la dependencia entre ellas. Y el dato que tenemos nosotros de dependencia es la correlación. Supongamos que ρ representa a la correlación entre X e Y, que también es la covarianza entre X e Y, dividido por la desviación de X por la desviación de Y. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Es decir, la covarianza es ρ veces sigma X sigma Y. Ahí está, profesor, ¿cierto? Así es. Entonces, ese es un dato. ¿Dónde nos puede servir esto, chicos? Acá. Suma de normales dependientes. Supongamos, por ejemplo, ¿ya? Que el escenario, supongamos que X es normal. Mu X, sigma X. De hecho, podríamos normal bivariado. Hagamos el tiro cuento. Pues X, Y. Rho, ¿ya? Tengamos eso. Y nos interesa, por ejemplo, qué pasa con la suma o con la resta. Bueno, la distribución va a seguir siendo normal. El tema es que la esperanza se suma Mu Z o sigma se Z. resta. O se resta. Mientras que las varianzas, Sí, es válido, José Antonio, la covarianza entre X e Y es igual a la covarianza entre Y y X. eso está acá arriba, ¿eh? ¿Está? Sí. Ahí está. Ahí lo escribimos. Ahí está. Entonces, ¿qué Por va a lo pasar tanto, acá? la correlación también cumple, inmediato.
Correcto, exactamente. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Como son dos, y el orden de los factores no altera el producto, lo que va a pasar, chicos, es que la diagonal Va a ser la suma. es simplemente Varianza. la varianza. Entonces aquí aparece sigma cuadrado x más sigma cuadrado y. Y como el orden de los factores no altera el producto, esto está dos veces. Así que dos veces el A1 por el A2. En el caso de ser la resta va a ser negativo, en el caso de ser la suma va a ser positivo. Entonces va a ser más menos 2 veces la covarianza, que es el ρ por el sigma x por el sigma y. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de restas o suma de normales dependientes. También, un caso particular es que hagamos cocientes o productos de log normales. Cuando te aplica el logaritmo natural, te queda suma o resta de logaritmos de los normales, que son normales, y ocupamos este mismo resultado. ¿Ya? Este resultado es súper útil, y usualmente va a aparecer mucho en las I3, parte C de alguna pregunta. Eso. Ya, profesor, sigamos. Ya, pues sigamos porque ya son las 12:34. Estamos medio atrasados. Bueno, lo acabo de hacer yo recién, así que lo voy a mandar para arriba. Sí, ya está listo ese. Está listo. Ahora viene un pequeño ejemplo que podría representar simplemente el total de venta de una empresa, que depende del número de clientes que ingresa y del monto de compra de cada uno. O viceversa, cuánta plata se retira de un cajero automático. Depende de la cantidad de personas que llega al cajero automático, que es aleatorio, y del monto que cada uno de ellos que retira, que es aleatorio. Es decir, vamos a encontrar esperanza y varianza de esta suma aleatoria. El n grande es aleatorio y las x son aleatorias. Así que tenemos una pequeña combinación. Hagámoslo, profesor. Hagámoslo. Entonces, supongamos entonces que tengo x1 hasta xn independientes. ¿Ah? Hagámoslo con. O sea, Mu aquí x, ando urgente. aquí nomás. Todas son y d. Ya, entonces hagamos I de. Entonces, I D. Con misma esperanza y misma varianza. Supongamos que N también tiene su esperanza y tiene su varianza. Y por Entonces, que simplicidad, n es discreta, x es continua. claro, podría ser perfectamente. Y supongamos que N es independiente de los X u Y. Ya, eso es con el contexto. ¿Ya? Con ese contexto, como decía el profesor, X podría ser el monto que uno sacó en un cajero, N el número de extracciones, y por lo tanto la suma, T, es la del día. Entonces lo que me interesa de acá es la esperanza de T y la varianza de T. No me interesa la distribución. El tema que, para poder sacar la esperanza de T, vamos a aplicar el teorema esperanza iterada, que decía lo siguiente: la esperanza de la esperanza, en este caso de la suma, dado algo, en este caso me conviene el n. Recordemos que la esperanza es un operador lineal, así que me queda la suma de la esperanza de los x u y dado el n. Como hay independencia entre los n's y los x, me queda la esperanza de la suma de la esperanza de los x u y. Esto es por la independencia que pusimos más arriba. Como son ID, entonces son todas iguales. Entonces, ¿qué me queda? La esperanza de n veces el mu x. El mu x hace veces de constante, por lo tanto se puede salir como factor común, y lo que me termina quedando es el mu x por el mu n. Ahora, la varianza es más compleja, se la dejamos de ejercicio para que ustedes apliquen el teorema de varianza iterada. Y
lleguen al resultado que aparece en la slide. Se lo dejamos como tarea para ustedes. Soltar la mano. Y ahora vamos a ver ¿Ven? algo ¿Me que... invocaron o apareció? ¿Qué pasó, guatón? Están taladrando, mi amor, arriba. ¿Ah? Está un martillo, ¿cierto? Dile chao a los amigos. Le dijo chao. ¿Ah? Chao. Ese Bueno, es Cevita. Ya, y para para terminar. terminar, vamos a ver algo muy entretenido que tiene que ver con expansión de serie de Taylor, que ustedes como ingenieros ya vieron varias veces, pero ahora lo vamos a ver aplicado a variable aleatoria. Puede suceder que todas las situaciones anteriores no son posibles obtener esperanza y varianza. Así que básicamente vamos a usar esa técnica de expansión de serie de Taylor y nos va a permitir, aquí Taylor te va a ayudar mucho, ¿ya? Así que sea cualquiera función g, y es un g de x donde el g es intratable, ¿ya? No podemos ni integrarla, no podemos saber g a la menos 1, nos fallan todas las cosas que hayamos visto previamente. Así que básicamente lo que vamos a hacer es expandir g de x en torno a la media, y vamos a ver que aparecen o emergen cosas conocidas desde el punto de vista estadístico. Ya. Supongan que la función g es arco tangente del logaritmo de 1 partido por raíz de x, ¿ya? Esa es la función que nos interesa. Imposible. Ya, fea, intratable, ¿ya? Entonces, claro, una opción, supongamos que somos capaces de tratarla, y Derivarla, supongamos, no vamos a saber derivarla. entonces, opción 1 es encontrar el FDI o el PDI y, por ejemplo, por definición, sacar su esperanza. Esa es una opción. Opción 2, aplicar esperanza matemática. Y opción 3 es la que vamos a ver ahora. Serie de Taylor. Aproximación. Por Taylor. Conocido como el método delta. Espera, está tosiendo el SEA, espérame. ¿SEA? ¿De qué? Básicamente, ustedes saben expandir Ahora sí, sigamos. las series de cualquier Entonces, función. ¿cuál es la idea? Solamente e a la x. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Qué me dice mi señora? Entonces, método delta. ¿Qué hice el método delta? Entonces, como I es igual a un G de X, vamos a aproximar por Taylor en torno a la esperanza, el mu de X. Entonces, esto va a ser G de mu de X más X menos mu de X por la primera derivada evaluada en mu de X más X menos mu de X al cuadrado por la segunda derivada evaluada en mu de X dividido por 2 factorial más X menos mu de X al cubo por la tercera derivada en mu de X dividido por 3 factorial más, y me quedé corto, así que voy a subir esta cuestión, ahí, más
el x menos el mu de x a la cuarta por la cuarta derivada partido por 6 factorial, no, 4 factorial, Más puntito, puntito, puntito. más bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Qué pasó, niños? Ya no vaya a jugar. Ya. Entonces, agregamos acá lo siguiente. Entonces, Comer valor esperado. ¿por qué nos sirve esto? Primero, notar lo siguiente. Si aplico esperanza a esto, si me interesa la esperanza de I, que es equivalente a la esperanza de G de X, ahora yo les puedo vender una aproximación, que es aplicar el operador esperanza a la expansión de Taylor. Entonces, vamos término a término. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la primera término es una constante, así que te va a quedar G. mu de X, más la primera derivada en mu X por la esperanza de X menos mu de X, más, ups, ¿qué pasó? Ahí está, más, la segunda derivada, partido por 2, por la esperanza de X menos mu X al cuadrado, Que es la varianza. más la tercera derivada en mu X partido por 6 por la esperanza de X menos mu X al cubo, más la cuarta evaluada en mu X partido por 24, si es que no me equivoco, Sí. por la esperanza de X menos mu X a la cuarta. Entonces, y uno podría seguir. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este valor que está acá, esto, es 0. Lo voy a mostrar ahora porque es 0. Esto que está aquí es la varianza de X. Esto que está aquí es el coeficiente de asimetría de X por sigma cubo X. Y esto que está aquí, esto es lo mismo si yo, que la curtosis, menos 3 por sigma a la cuarta por X. ¿Ya? ¿Por qué 0 lo va allá? Lo voy a hacer aquí. La esperanza de X menos mu X, caso discreto, sería la suma para todos los X posibles de X menos mu X por su función de probabilidad, que es lo mismo que la sumatoria de X por su función de probabilidad, menos mu X por la suma de las probabilidades. ¿Qué te queda? Mu X menos mu X por 1 igual a 0. Por eso es 0. ¿Ya? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que uno puede tener distintos niveles de aproximación. ¿Ya? Una aproximación de primer orden sería simplemente la esperanza, la función evaluada en la esperanza. La de segundo orden involucraría la varianza. La de tercer orden involucra el coeficiente de asimetría. La de cuarto orden ya involucra la kurtosis, pero estamos suponiendo que toda esa información nosotros la teníamos. ¿Ah? Entonces, como la teníamos, qué pesado. Ahí, la teníamos. Entonces, como la teníamos, simplemente la reemplazamos. ¿Ya? Ahora, ese es el caso simple. ¿Ya? Es el caso simple. Aquí aparece en la slide la aproximación de primer orden, ¿ya? De la esperanza y de la varianza. ¿Ya? La varianza, por ejemplo, el primer orden, sería simplemente la varianza de el I de primer orden sería la varianza del G de mu de X más el G' en mu de X por X menos mu de X. Y eso va a ser igual. Se va a la constante, lo que acompaña al aleatorio sale al cuadrado. Así que esta sale al cuadrado. Y la varianza de X menos mu X es lo mismo que la varianza de X. Y por eso aparecen estos dos resultados que están acá. Entonces, estos serían los de primer orden. Sin embargo, muchas veces nuestro Z es función de dos o más variables aleatorias.
Y sería interesante tener una aproximación para este nuevo Z, que es un G de X1, X2, X3, etc. Aquí tienen ustedes la de segundo orden. Pensemos en la primera orden nomás, profesor, para hacerla simple. Sí, pues, Entonces me llevo esto, que es la primera orden. Copiar. Entonces, pego. no, eso es Taylor Primera orden. combinación lineal, pues. No, no es multivariado. ¿Mm? Sí, pero esta es Simplecita. simplecita. ¿Ya? Entonces, esta es primer orden. Entonces, esta es expansión de primer orden. ¿Ya? Aproximación de primer orden. Orden. ¿Ya? Hagamos un ejemplo y con eso terminamos. Exacto. Supongamos que yo tengo que Z es igual a un G de X, Y igual a X partido por Y. Y conocemos el mu X, el mu Y, el sigma cuadrado X, el sigma cuadrado Y. Los conocemos, ¿ya? Estos son conocidos. El valor esperado de primer orden es simplemente mu X partido por mu Y. Entonces, claro, entonces la esperanza de primer orden sería simplemente mu X partido por mu Y, como bien dice el profesor. Mientras que la varianza de Z de primer orden va a ser aplicar varianza. Entonces me queda la varianza de lo primero, que va a ser la varianza de X. La varianza de X, entonces va a ser, se aplica la función, entonces va a ser la primera derivada, el G, la derivada con respecto a X, ¿ah? Porque la derivada con respecto a X va a ser 1 partido por mu, entonces va a ser 1 partido por mu I, esto va a estar al cuadrado por el sigma cuadrado X, más la de I, que va a ser menos mu X partido por mu I cuadrado, al cuadrado por la varianza de I, y si le agregamos la dependencia entre ellas, va a ser entonces, esa es la varianza primero, la varianza segundo, y me va a quedar más 1 partido por mu I por menos mu X partido por mu I cuadrado por la covarianza entre X, Y. Y la covarianza entre X, Y es igual a ρ por sigma X por sigma Y. Y ese es un clásico. ¿Ah? Es un clásico que hemos preguntado. Aquí ustedes están viendo que esto es lo que acabo de hacer. Esto es la de primer orden, que es simplemente volar en la esperanza, y esto es lo que acabo de hacer. Aquí obviamente, como está el distinto, está puesto acá. La otra forma de ponerlo es la doble suma de todo junto. ¿Ya? Pero es lo mismo que hicimos arriba. ¿Ya? Y bueno, aquí tienen ustedes la de segundo orden a nivel esperanza, que es un poco más complejo, pero la materia para la prueba, hasta acá, acá, la I2. Así que chicos, A estudiar. a estudiar. Dejamos de grabar.